Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Hoy nos acompaña la ministra de la Producción, Rocío Barrios, quien ciertamente está envuelta en una situación muy delicada, compleja según la acusación fiscal, así por lo menos lo califica la Fiscalía cuando se refiere a la investigación. Y sobre ello vamos a hablar y además sobre cosas que su despacho ha estado enfrentando en estos últimos meses. Señora Barrios, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas Muchas gracias noches. por venir. No, gracias a ti por la invitación, Jaime. Según Perú 21, en la página 2, usted ha puesto su cargo a disposición y lo ha hecho a través de un mensaje de WhatsApp al presidente Vizcarra y al premier Ceballos. ¿Le han respondido el señor Vizcarra o el señor Ceballos este mensaje? A ver, mi cargo está a disposición desde el minuto siguiente que juramenté, siempre. Y eso es algo que siempre le he manifestado tanto al presidente como al premier. Pero políticamente el gesto cuenta el hecho de que cuando aparece esta denuncia usted le diga: oiga, por si acaso mi cargo está a disposición. Yo he hablado en algún momento con el premier y obviamente he ofrecido tanto al premier como al presidente mis descargos y también obviamente a salir a presentar mis descargos públicamente porque es la ciudadanía la que merece explicaciones también. Y obviamente frente a eso lo que me han mencionado es que presente mis descargos como corresponde y que entiendo que el premier también lo ha hecho público el día de anoche. Sí. Y es lo que yo he hecho, les he mandado un informe respecto a los hechos suscitados, ¿no? Y obviamente se entiende, y no solo se entiende, es expreso siempre que nuestro cargo está a disposición. Pero más allá del cargo a disposición, yo creo que lo importante aquí es clarificar los hechos por los cuales... Eso justamente es lo que queremos hacer, pero antes de ir a los hechos, me interesa saber qué es lo que le respondieron. Como le digo, que haga su descargo. Que haga mis descargos y qué es lo que he planteado. No se ha hablado en ningún momento de... Yo no he hablado el día de hoy con el premier ni con el presidente, ¿no? De hecho, mañana tenemos Consejo de Ministros. Sí. ¿No? Ahora, vamos a los hechos. Los cargos según la acusación fiscal, porque eso es bueno situarlo ahora que la gente anda muy pendiente de un proceso fiscal, está en etapa de acusación. ¿Qué es lo que a pie de página se reclama a otros investigados en otros casos relacionados a la corrupción de Lavajato? Bueno, esto está situado allí, en una etapa de acusación. Usted fue designada directora de la Oficina General de Administración de la PCM. Esta denuncia data del año 2014 y el 2018 es que se decide formalizar y continuar la investigación preparatoria. Los delitos, señora Barrios, son bastante, por decirlo menos, graves, por lo menos lo que se coloca aquí: peculado doloso en agravio del Estado, una investigación que, como dije al inicio, se declaró compleja. ¿Qué descargó usted ante la Fiscalía, en primer lugar? A ver, primero que nada, estos hechos se remontan al año 2014 y se inicia la denuncia en el año 2016, es decir, hace 4 años. A mí me citan hace 3 años y medio y yo presento mis descargos, ¿no? Para el tema del puntual, de lo que ha mencionado el fiscal, lo que él dice es que se ha cometido un delito de peculado doloso, sí, y señala que mi persona habría simulado servicios supuestamente, aparentemente fantasmas, sí, en la presidencia del Consejo de Ministros, y a raíz de eso me habría apropiado de dinero que estaba bajo mi custodia. 177.279 Así es. soles. Primero que nada, Jaime, yo creo que es bueno ver en la línea del tiempo. Yo ingreso a la presidencia del Consejo de Ministros invitada por la premier Jara el 7, si mal no recuerdo, 7 de noviembre del 2014. ¿Ok? Cuando yo ingreso a la presidencia del Consejo de Ministros a trabajar como directora de la Oficina de Administración, a los días yo recibo una comunicación por parte de mis áreas que tenía 7 vehículos capturados, ¿no?, en unos talleres, obviamente, de mantenimiento. ¿Capturados? No dejaban retirar los vehículos. Porque no se había pagado. Dentro de ellos, el de la premier. Entonces, cuando yo pregunto, ¿y por qué no podemos retirar los vehículos? Lo que se me menciona es porque no se les ha pagado. Entonces, lo primero que pregunto es, ¿y por qué no se les ha pagado si ya cumplieron el servicio? Es que no teníamos presupuesto. Bueno, inicien las gestiones porque tenemos que dar solución a esto. Ya. A los días, Jaime, yo recibo una carta notarial de los talleres, obviamente ante la presión por retirar los vehículos, recibo una carta notarial de los talleres donde me requieren el pago, no por 170.000, por mucho más, por servicios que se habían prestado en el año 2014.
Frente a eso, yo remito la información a las áreas técnicas que son las que me tienen que responder la veracidad de lo que se está argumentando. Y es así que el área de asuntos administrativos, que equipara lo que es el área de logística y el área de transportes, me remite un informe donde me señala efectivamente, y lo tengo acá, donde ellos me señalan y me dicen, señora Barrios, efectivamente hay una serie de vehículos y servicios que se han prestado, ¿no? Y donde ellos me ponen, y lo quiero mostrar, la problemática del servicio de talleres pendientes, Casa Importadora Andrea, por poner un ejemplo, ¿no? Kia Reojo Negro, ponen el monto, ponen en qué taller están, del 11 de julio del 2014. Y ponen el número de informe con el cual supuestamente se daba cuenta de este servicio. Y así como verás, es lo que me pone. 40 vehículos, dice la Fiscalía. Y te voy a dejar la documentación. Entonces se me dice, por lo tanto, señora, efectivamente, estos servicios son de julio a octubre, Jaime. Y yo ingresé en noviembre. Es decir, no fueron originados por mi persona. Primer punto. Ahora, en el Estado se asumen activos y pasivos, usted lo sabe. Exacto, y lo asumí. Y por eso tomé una decisión y por eso quiero contarte en la línea del tiempo. Entonces, me dicen, señora, existe esta deuda, ¿no? Y efectivamente, y le digo, bueno, procedan. No hay órdenes de servicio. Es decir, mandamos los talleres con coordinación simplemente con el taller, porque pensábamos regularizar, pero no tuvimos plata. Y así se manejó durante meses. Eso es una contingencia en el Estado. ¿Es un hecho irregular? Sí. ¿Es un hecho que no es regular en el Estado y que no se siguió la norma de contratación? Sí, es un hecho irregular. Pero como tú bien dices, yo soy activo y pasivo. En el momento en que usted dice, vamos a asumir esto, usted ya sabía de antemano que había una irregularidad administrativa. Pero por supuesto, claro que sí. ¿Y por qué se carga el problema y no lo trata de corregir? Yo sé que en el Estado es muy difícil, ¿eh? No, es que justamente ahí voy. ¿Cuál es la corrección ahí que usted hace? A ver, en el Estado nos permite a nosotros hacer un reconocimiento administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está prohibido, de acuerdo al Código Civil, y que ha sido recogido en varias sentencias del Tribunal de Contrataciones, es el enriquecimiento sin causa. Es decir, yo Estado no puedo proveerme de un servicio y abusivamente no pagarlo en detrimento de un proveedor. Eso es un enriquecimiento sin causa y eso está prohibido. Entonces lo que dice es, ¿cuál es el mecanismo para excepcionalmente regularizar un acto irregular y abusivo del Estado? O sea, para que se entienda, lo que usted tenía que hacer es corregir una irregularidad porque todo se hizo sin papeles, que en el Estado eso es sumamente necesario, y además solamente se había hecho el servicio, o se había requerido el servicio de estos 40 vehículos de manera verbal, de manera informal. Entonces usted simplemente le iba a poner la documentación para corregirlo. ¿Cómo se hizo eso? Mediante, ¿qué dice el Tribunal de Contrataciones? Y también te voy a dejar sentencias. Lo que dice es, tú puedes hacer un reconocimiento administrativo, ¿no? Mediante la modalidad de, efectivamente, reconocimiento administrativo bajo ciertos requisitos. Primero, que existe el informe del área usuaria, efectivamente, que te diga que se prestó el servicio. Que tengas disponibilidad presupuestal y que en la resolución donde tú reconoces, o sea, dices, yo Estado me equivoqué, yo Estado hice mal las cosas y en una facultad legal y vía un trámite excepcional para minimizar riesgos de costos posteriores al Estado, reconozco esta deuda que se contrajo en el Estado. Vamos a detenernos ahí para contrastar y que el público tenga la documentación completa. Eso es lo que tiene usted como descargo, pero le voy a leer lo que dice la Fiscalía. La Fiscalía lo que dice es que en efecto usted suscribió una resolución directoral a favor, correcto, a favor de las empresas Casa Importadora Andrea y Grupo Torres y Torres Lunasac. ¿Hasta ahí estamos bien? Así es. Empresas con un socio común ascendente a la suma de 110.123.83 soles y 67.155.57. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero acá le agrega algo. Dígame. A pesar que no existía orden de servicio, ni las actas de conformidad, ni evidencias de haberse realizado los servicios. ¿Qué significa eso? A ver, yo le comento. Cuando uno hace una contratación en el Estado, tiene que haber orden de servicio y conformidad de servicio. Correcto. ¿Para qué? Para tramitar el pago. Eso es en un procedimiento regular. Ya, yo estoy ejecutando
un procedimiento excepcional Sí. para regularizar. Por Sí. lo tanto, obvio pues, se aplicó un reconocimiento administrativo porque no había órdenes de compra. Estamos bien, hasta orden de servicio. Porque no había en ese Ajá. momento, perdón, órdenes de Sí. servicio, no había conformidad de pago, Ya. ¿cierto? Hasta ese momento, ¿no? Y evidencia. Pero acá viene lo que usted le complica. Mire, usted dice orden de servicio, de acuerdo, acá Conformidad. está. Actas de conformidad, de Exacto. acuerdo. Pero evidencias de haberse realizado Por eso, los servicios. Ya. Por eso, Jaime, Ajá. yo quiero, por favor, permíteme acercarte esto. Este es el informe que a mí se me entrega por De parte del los área autos. responsable. Ya. ¿Qué dice aquí? Me gustaría que leas al final en el cuadro Léalo que está usted. A ver, subrayado. léalo usted. Te dice, ¿no? A ver. Pendiente, fecha del servicio 11 de julio. Vehículo Kia negro. Color, placa, monto, casa importadora. Número de informe, Ya. es decir, de la evidencia del servicio, ¿no? Ajá. 255 del 17 de septiembre del 2014. Usted todavía no estaba. No, existen los informes del área de transportes. Y eso no lo incluyó la fiscalía. Lo tiene ahí. Yo por eso le digo. Pero es que aquí, a ver, le entendí. Pero ¿por qué si aquí hay una evidencia de haberse realizado los informes, la fiscalía dice que no hay evidencias de haberse realizado Eso los es informes? algo de lo que el fiscal tendrá que sustentar en su control de acusación, contrastando con lo que yo presento, ¿no? Porque, digamos, estos informes se tienen. Pero voy más allá. Nos quedamos en el tema de que existen los informes firmados por las personas, ni siquiera las personas que yo puse, Jaime. Estas son personas que estaban con la Está gestión claro, anterior. usted estaba corrigiendo No, y eran personas que lo de la estaban con gestión anterior. Es decir, quienes habían coordinado este Ya, trámite. entonces, para que quede claro ante el público y seguir, usted Ok. sí tiene las evidencias de haberse realizado los servicios. Acá, claro. Ahí están. Están los informes Todos los autos. de las áreas. Los Sí. 40. Sí, de cada uno están los informes Ya. acá de las áreas, ¿ok? De acuerdo. Que es lo que se me adjunta a mí. Y al final de este informe, ¿ok? Lo que ellos me dicen, ¿no? Y esto no se pagó debido a que no contábamos con los recursos. Y lo que se me dice es, se recomienda, ¿no?, emitir un reconocimiento de adeudo, obviamente, y estamos remitiendo el informe respectivo, pero uno de los requisitos que obvié hace un momento decirte que tiene que tener ese reconocimiento administrativo es, se tiene que disponer el deslinde de responsabilidad para determinar las causas de por qué no se hizo un procedimiento regular para la ¿Lo hizo? contratación. Claro, la misma resolución en su artículo 4 dice, efectúese el deslinde de responsabilidades a fin de que se determine responsabilidad administrativa que hubiera en lugar de los funcionarios o servidores públicos que estuvieron involucrados en el no pago oportuno de las deudas referidas. Acá tiene otra imputación de la Fiscalía. A ver, dice aquí que usted, señora acusada, le ponen, Rocío Ingrid Barrios Alvarado, tenía la obligación funcional de supervisar el cumplimiento de las normas y procedimientos de los asuntos administrativos en las áreas de recursos humanos, contabilidad, tesorería, sistemas, logística, servicios generales vigentes en la administración pública. Incumplió el Decreto Supremo 1784 PCM, referido al reglamento de procedimientos para el reconocimiento de abono de créditos internos y de vengados a cargo del Estado. ¿Lo hizo? Escúcheme, el fiscal argumenta un decreto supremo que a ese momento no se aplicaba. Tanto no ha leído el fiscal, porque cuando uno saca una resolución directoral dice que marco legal le da asidero. A ver. Y lo que yo pongo en mi resolución directoral es que esto se hace justamente en mérito de la 27444 y en mérito del enriquecimiento sin causa 1954 O del sea, es Código otra Civil. legislación, no es la que está pidiendo aquí el fiscal. Perdón, y que está reconocida, Jaime, en las resoluciones del Tribunal de Contrataciones, que para nosotros los funcionarios públicos Ajá. es lo que vale. Y es más, hay sendas resoluciones del Tribunal de Contrataciones que señala que el Estado tiene que cumplir para no caer en enriquecimiento sin causa en mérito al 1954 del Código Civil. Y eso es lo que se aplica. No nos mareemos con tanta legislación porque el público no. A ver, para que quede claro. En simple y en cristiano. Hay otra legislación que usted sustenta en su resolución directoral que el fiscal, Sí. según lo que usted No nos la dice, toma. no conoce o desconoce o la omite. ¿Por qué dice que debió incluir este decreto supremo referido al reglamento de procedimientos para el reconocimiento de abono de créditos internos y de vengados a cargo del Estado? Nuevamente, esa es una norma de casi 10 años anteriores. Ya.
estos argumentos que se utilizan y que son refrendados por el Tribunal de Contrataciones era la norma vigente y en la cual, y en mérito a esto, nosotros hacíamos reconocimientos de adeudos. No solamente eso, Jaime. Yo tengo dos resoluciones aquí adicionales que te voy a mostrar, espero que me la hagan llegar. Perdón, acá está. A ver. Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones, resolución 176-2004, que para nosotros los funcionarios es como se aplica para un reconocimiento de incausado, ¿no? Siendo que nos encontramos frente a una institución de derecho en la que ha habido, aún sin contrato válido, un conjunto de prestaciones de una parte debidamente aceptada y utilizadas por la otra, hecho que no puede ser soslayado para efectos civiles en ese sentido. Cabe señalar que conforme el artículo 1954 del Código Civil y el Ordenamiento Jurídico Nacional no ampara en modo alguno el enriquecimiento sin causa. En efecto, no habiéndose suscrito contrato, no ha existido fundamento legal ni causa justa para dicha atribución patrimonial que sustente el enriquecimiento indebido en el que ha incurrido la entidad. Circunstancias que deberá ser ventilada por las partes en la vía correspondiente, entiéndase en la vía administrativa, y ordena efectivamente. A ver, vamos a ponerlo en términos sencillos, que seguramente la gente lo debe estar en este momento también preguntando. Intuyo ello. La oficina de administración que usted asume, el cargo de dirección en noviembre, perdón, contrata unos servicios a dos yo no contrato empresas. Ningún servicio. No, la oficina. Ya. La oficina. Contrata en julio. Correcto, claro. Activos y pasivos. La oficina contrata los servicios de una casa importadora Andrea y Grupo Torres y Torres para darle mantenimiento a 40 autos. ¿Estamos? Sí. La forma en la que se hizo esta contratación fue informal o irregular. Cuando usted asume en noviembre, trata de corregirlo. La pregunta es, no trata. Lo corrige. ¿Se le dio mantenimiento a estos autos? Se le dio mantenimiento a los autos. ¿Por qué dice que el dinero se lo quedó usted? Es que ahí va el siguiente tema. A ver, el delito de peculado señala expresamente, primero que es un delito doloso. ¿Okay? Sí, claro. Le ponen además ahí lo de dolo. No es un delito por negligencia, es un delito doloso, es decir, con conciencia y voluntad. Así es. Ok. Entonces, ¿qué dice el delito? Aquel funcionario que se apropia, es así, que se apropia de caudales que fueron entregados para su custodia, será reprimido. ¿Qué es lo que le ponen aquí? Exacto. Entonces, yo le preguntaría al fiscal, ¿cuál es la trazabilidad que hizo del dinero? Como para señalar que esta funcionaria se apropió de un sol de ese monto. Para nosotros, en el Estado, es bien fácil seguir la trazabilidad del dinero, Jaime, porque nosotros pagamos, no es que alguien va con su factura y yo le pago en efectivo. Se hace una transferencia vía tesorería, vía el CIAF, que es el sistema efectivamente que utilizamos en todo el Estado para el pago. Ahí se dice con qué cheque, con qué número, con qué fecha, en qué banco se pagó. No solamente eso, Jaime. Para pagar, estas personas han tenido que presentar en su momento sus facturas. Por lo tanto, hay un pago a la SUNAT del IGB. O sea, ¿no se ha incluido eso acá tampoco? Si usted lee toda la resolución... No, la he leído completa. No existe. Entonces la pregunta es, ¿en mérito a qué se dice que esta funcionaria se apropió de un sol? No existe una prueba objetiva en que diga que ese dinero ingresó a mis arcas. No conozco a las empresas, nunca las he visto en mi vida. No tienen ninguna relación directa e indirecta ni conmigo ni con ningún familiar hasta mi 10º grado de afinidad. Pero dice que las empresas Casa Andrea y Grupo Torres no hicieron el trabajo. Acá lo dice acá, a sabiendas que las mencionadas empresas no brindaron el servicio. A mí me gustaría que el fiscal señale, porque tampoco lo dice, cómo es que tiene la certeza que no se hizo el trabajo, porque de acuerdo al reporte que se tiene, hay informes de eso, ¿no? Primero. Segundo, el delito de peculado es un delito doloso, es un delito de comisión, es un delito que se tiene que probar fehacientemente. Y además, uno de los autos era el auto de Ana Jara. Sí, efectivamente. Y Ana Jara, usted pudo corroborar que usó su auto. Pero por supuesto que puede, es más, me tocó recoger el auto, o sea, pedir que nos entreguen el auto completamente adecuado y obviamente en óptimas condiciones para que lo use la Premier. Ana Jara nunca se quejó de que el auto fallase, se quedase botado, se le malogre el pistón, el carburador, los carros usualmente, nada. Además en ese momento el Premierato tenían los carros chinos, ¿no? Sí. Entonces justo en mi gestión es que llegan los carros Lexus que hoy tiene el Estado.
Sí. Entonces, a mí me toca hacer el traspase de una flota vehicular a ¿Y otra. eran estos autos? No, eran los chinos, los anteriores, Ya. ¿no? Entonces, sí, cada cierto tiempo en verdad tenían ciertas fallas, ¿no? Pero, o sea, yo no tuve ninguna queja de la Premier. Es más, cuando yo encuentro estas contingencias, Jaime, yo doy cuenta, obviamente, a mis superiores de qué es lo que había encontrado, porque tenía que hacer modificaciones presupuestales para pagar este tipo de cosas. En la gestión pública, Jaime, tú tienes que llegar a encontrar soluciones en el Estado, pero soluciones dentro del marco legal, que es lo que a mí me compete. Efectivamente, como bien dices, uno asume el activo y el pasivo, Sí. pero tú tienes que darle solución a ese pasivo. Lo ¿Y peor que usted? podrías hacer es quedarte Ajá. con eso, porque ¿qué pasaría? Yo te comento un caso puntual. ¿Qué pasa si tú no le das solución a algo así? Obviamente lo que va a seguir es un proceso judicial, pago final de indemnización, costas y costos y todo el tiempo que desgasta. A eso iba. Usted vuelve a garantizar con documentos en mano que sí se le dio mantenimiento a esos 40 vehículos, con lo cual contradice de plano A ver. la raíz de esta denuncia. A ver, Jaime, nosotros los funcionarios públicos obviamente respondemos a la presunción de veracidad, ¿ok? Porque yo soy administradora de la PCM para todas las direcciones administrativas y en todos los servicios, cuando era en ese momento administradora. Entonces, tú trabajas en función a las funciones y competencias que te da el cargo que ocupas. ¿Qué quiere decir eso? Que tú supervisas lo que tu subordinado hace y hay una presunción de confianza en eso. Cada quien asume su responsabilidad de acuerdo a lo que toca. Yo no estuve en julio, yo no estuve en agosto. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer como funcionario público? Tú solicitas los informes efectivamente como corresponden de los servicios que se prestaron y qué es lo que se hizo. Obviamente. Es Exacto. decir, usted Que tendría, era mi y función. dice usted que lo ha hecho, les tengo que pagar. No había la documentación que pide en rigor el Estado peruano, pero usted verificó que los autos estuviesen en funcionamiento y está ahí en ese Los informe. actos estaban en funcionamiento y de hecho algunos estaban, yo los encontré en el taller, como te dije, 7 puntualmente encontré en el taller cuando yo llegué. Un tema que creo que es importante, Jaime, cuando yo asumo el cargo, a mí no se me entrega el cargo, hasta un mes después. La persona que fue mi antecesora se fue. O sea, yo llegué y lo usual es que la autoridad saliente le entrega una Una rendición. transferencia de cargo. Ya, eso no se dio sino hasta 3 requerimientos que yo hice formalmente, hasta notarialmente y hasta con el órgano de control, para que se me entregue. O sea, encima de eso tenía esa contingencia, que se me entregue un estado situacional. ¿Cómo califica usted en una palabra esta denuncia? Ignorancia del marco normativo legal del sector público que tenemos. A mí se me hubiera ocurrido patraña. También, ¿por qué no? Pero en verdad tengo que tener respeto por la que alguna vez fue mi casa laboral. El ¿Cuál? Ministerio Público fue mi casa laboral en algún momento. ¿Usted entonces conoce de investigaciones y de Yo acusaciones? conozco, Jaime, yo me inicié en el Ministerio Público y con mucho orgullo. A mí me tocaba calificar denuncias justamente para acusación en su momento. Y ¿ya? entonces, si Entonces, usted calificaba denuncias y así empezó su carrera en Derecho, ¿cómo califica esta denuncia? completamente desinformada, completamente mentirosa y completamente mal enfocada. Porque un tema crucial del delito de peculado es demostrar que la persona o el sujeto activo, como le decimos nosotros en el derecho penal, ha tenido que probar que recibió, que utilizó el dinero. Y yo en ningún momento he utilizado Es ningún decir, dinero del usted Estado. conoce la entraña misma del Ministerio Público. Obvio, para calificar el delito tú tienes que identificar sujeto activo, sujeto pasivo, quién No se digo, perjudicó, ¿cómo se quién hacen no. las denuncias? Ah, pero por supuesto. ¿Y cabe la posibilidad que esta denuncia se haya hecho a pedido? ¿Cabe la posibilidad que esta denuncia se haya hecho para petardear el plexo suyo? ¿Petardear su imagen? Yo no puedo decir algo que no me consta, pero lo que sí te puedo decir es que sí me llama la atención de lo que he leído en la resolución que hasta el día de hoy no se me notifica, que es una resolución del 31 de enero, que la firma el fiscal adjunto, no el titular. Entiendo o imagino yo que es por vacaciones del titular, porque normalmente en febrero entran en vacaciones los titulares, pero a ver, lo usual es que tú despachas, esto normalmente las denuncias o las investigaciones las ve un asistente fiscal,
¿no? Y el asistente fiscal se toma su tiempo, hace un proyecto y lo despacha con el fiscal y lo discute. Pero el fiscal tiene que revisar. Entonces la pregunta es, quisiera saber desde qué fecha estuvo el adjunto a cargo. Porque si es que el 30 salió de vacaciones el titular, en un día revisó el proyecto, revisó el expediente, revisó todo. Pero así sea 1, 2, 20, 40, es bastante una acusación curioso, ¿no? tiene que salir con un mínimo de rigor, que usted está esta noche desbaratando. Y el mínimo de rigor con el tema de la trazabilidad del dinero es básica. Con el tema de que es un procedimiento regular y legal para reconocer un acto irregular anterior es básica. ¿Le contó usted esto al presidente Vizcarra? Yo cuando asumí el cargo, y lo he dicho ya anteriormente, yo tuve una entrevista con el presidente y en su momento con el premier Salvador del Solar. Entonces, cuando entre las cosas que se hablan, obviamente ellos me preguntaron qué contingencias tenía. Entonces, yo dentro de las cosas que conversamos le mencioné que yo tenía una investigación producto de una acción posterior de control, pero que definitivamente eso, desde mi punto de vista, no tenía mayor asidero legal por todo lo que yo te estoy explicando. Dice usted Salvador del Solar porque fue la primera vez que ingresa. Exacto, ¿no? Ministerio de la Producción. Entonces, y que no tenía mayor asidero legal y era una investigación preliminar. Pero sí les comentó de estas cosas. No al detalle, Jaime, así tal cual como te lo estoy diciendo. ¿Debió haberlo hecho? En verdad, para mí, que tengo conocimientos legales, ¿no? Y como te estoy sustentando el día de hoy, esto no tiene mayor asidero legal. Pero hay una denuncia fiscal. Sí, como pueden haber muchas. ¿Por qué le digo? Porque la investigación se formaliza en 2018. La investigación se inicia en el 2016 claro, y se pasa formaliza para el 2018. Entonces, podría haberle dicho, oiga, por si acaso se ha formalizado una investigación, que yo creo que se cae de plano, pero se ha formalizado. No entré ese detalle, y no fue por mala fe, Jaime, sino que yo reconozco que en verdad, para mí, esta denuncia no tiene mayor asidero legal. Mayor asidero legal desde el punto de vista penal. Esto es un tema netamente administrativo, no es un tema penal. De acuerdo, pero se da cuenta que usted, siendo la investigada, es evidente que lo que va a decir usted es que no tiene asidero legal, pero como le digo, hay una denuncia. Entonces, vuelvo a preguntarle, quizá haciendo retrospectiva, usted, cuando es entrevistada por el presidente y por el señor del Solar en su momento, debió entrar en detalles. Seguro sí, en ese momento no lo consideré en verdad importante, porque hoy, para mí no era importante. Hoy, en vista de la resolución, que en verdad es bastante jalada de los pelos, o sea, uno dice, sí, pues, en verdad, uno no puede asumir que todos están debidamente preparados en el marco normativo legal del sector público, ¿no? O sea, sí debió decirlo. En su momento debí ponerle mayor atención, creo yo. ¿Lo incluyó en su declaración jurada de intereses? No, y eso lo he explicado por qué. Porque la declaración jurada de intereses y el marco normativo que regula la declaración jurada de intereses justamente tiene que ver con un tema de conflicto de intereses, como bien señala el nombre, ¿no? Y entiéndase por conflicto de intereses cuando uno ejerce un cargo y respecto a las funciones o competencias que va a realizar, habría algún conflicto en ese sentido. Esto no es un conflicto de intereses, ¿no? Esto es un tema administrativo que se ha penalizado. Pero igual, digamos, declarar las cosas que uno ha hecho, las cosas que uno enfrenta, es rigor en la administración pública, no necesariamente tan puntillosamente en lo legal, pero quizás sí en lo moral. Hoy, a la luz de los hechos, por todas las cosas que estamos viendo y por cómo se usa también este tipo de información para hacer daño o mellar las honras de las personas, o sea, definitivamente yo creo que bajo ese concepto uno debería incluir absolutamente todo, pero en el sentido estricto de lo que la norma y el sentido de la situación de la declaración jurada de declaración de intereses, en verdad no correspondía. No correspondía. O sea, no fue porque haya habido una omisión malintencionada en absoluto. Le decía, si usted, con el conocimiento que tiene por su trabajo en el Ministerio Público, su primer trabajo además, conociendo la expertise, sobre cómo calificar esta denuncia, porque en la misma línea de tiempo usted ha tocado grandes intereses con IMARPE, usted ha tocado grandes intereses en la Sociedad Nacional de Pesquería, usted ha ido al corazón mismo del Instituto del Mar del Perú cuando se revela este formateo de una computadora de IMARPE que tenía que ver con las cuotas de pesca y se ha destapado un inmenso hueco negro, una situación realmente que merece mucha investigación, tan o más que esta.
¿Tiene alguna relación todo eso que usted ha enfrentado en IMARPE, en la Sociedad de Pesquería, con esto? Jaime, yo no creo en las casualidades, ¿no? Sin embargo, también como una profesional en Derecho, tengo que tener evidencia cierta. Lo que yo sí puedo mencionar es que desde que inicié la gestión, mi gestión siempre ha sido clara en deslindar con los actos de corrupción en el interno de Produce. Empezamos con el tema de la denuncia del primo del congresista Vieira, en la cual nosotros declaramos la caducidad de su permiso, ¿no? E investigamos a los funcionarios que tuvieron que ver con ese permiso irregular. Y no solo los investigamos, en mi gestión se separaron a los funcionarios. Posteriormente salió la sentencia del Tribunal Constitucional donde me pedía que evalúe para poder iniciar las nulidades de los permisos de pesca indebidamente que se habían afectado a alguna flota industrial. Y también ya presentamos la nulidad a nivel judicial y a nivel interno de los permisos de pesca que indebidamente se habían otorgado en anteriores gestiones o producto de resoluciones judiciales abusivas. Por eso le decía. Y en último momento es el tema de IMARPE, ¿no? Ajá. ¿Qué me llama la atención? ¿Qué me llama la atención? Me llama la atención que creo que todos los peruanos somos conscientes que hace poco más de 15 días ha empezado una ola de spots publicitarios diarios, no son menos de 20 por día, y me quedo corta, ¿no? Hablando de una supuesta crisis en la pesca, ¿no? Donde solamente se habla de los intereses de un solo sector, ¿ok? Entonces la pregunta del millón es, esas supuestas crisis de la pesca o problemas no son de estos 10 meses de gestión. ¿Por qué se activan los spots publicitarios hace 15, justamente después que sale la modernización y la reorganización de IMARPE? ¿Qué sector defienden esos spots? Tiene que ver con el sector industrial. ¿Y qué sector defiende usted? A ver, yo me debo a todos mis administrados, tanto la industria como el artesanal, pero buscando una equidad. Una equidad, obviamente, en los servicios que presta el Estado y que se den correctamente, pero sobre todo, muy por encima de eso, Jaime, es la sostenibilidad del recurso. Porque el recurso pesquero no es ni de la industria ni del artesanal, es de todos los peruanos. Está detallado en la denuncia, pero, a ver, usted dice que no tiene evidencia, pero también, o sea, no tiene evidencia de que todo eso que usted está haciendo en el mar, IMARPE, Sociedad de Pesquería, no tiene evidencia que se conecte con esta denuncia fiscal, pero también cuenta la sospecha. Ah, claro. ¿Sospecha usted? Tengo suspicacia, sí, me genera suspicacia. Los spots, los ataques, ha sido una ola de... ¿Con esto? Obvio, discúlpeme, apenas salió el tema de la modernización en IMARPE, sacaron una denuncia tendenciosa del tema de que había sido directora nacional del proyecto de Centro de Convenciones, ¿no? Con OAS, donde no se dijo, el diario que investigó en su momento, no dijo que yo había sido investigada por la Comisión Bartra y que fue una de las 2 únicas funcionarias que fue absuelta, porque se demostró que yo había sido prolija en mi trabajo. Eso no se dijo, ¿no? Sin embargo, lo utilizan. Hoy he dado una denuncia a un medio, Jaime, al detalle con los mismos datos que te estoy dando a ti. Y es más, le he entregado una carpeta de todos los documentos. Antes de que termine mi entrevista, ese mismo diario hoy estaba sacando un comunicado en su medio señalando que yo había trabajado en el PRONA, sí, pero haciendo tergiversación de información. Yo pregunto, ¿es gratis? Es muy casual, ¿no? Vamos a ver, y si esto se toca mañana en Consejo de Ministros, ¿no? ¿Yo? ¿Está citada usted al Consejo de mañana? Sí, yo sigo siendo ministra. ¿Se siente respaldada por el presidente? A ver, yo me siento respaldada por mi verdad. ¿Okay? Y yo me debo a un gobierno, en verdad, al que sí veo y soy consciente que está luchando contra la corrupción. Y que a veces pisar callos incomoda, pues, ¿no? Incomoda. Tengo el mayor de los respetos por el presidente Vizcarra y por el premier Ceballos, porque cuando decidimos la reorganización y la modernización de IMARPE, tuve su total respaldo, total. Y siempre la indicación ha sido, ministra, hay que limpiar el sector. Y es lo que he hecho. Vamos a ver qué pasa mañana en el Consejo de Ministros. Muchas gracias, señora Barrios, por haber venido. Gracias. La ministra de la Producción, Rocío Barrios, con nosotros al detalle de esta denuncia y además qué está pasando también en simultáneo, ¿no? No necesariamente podrían ser cuerdas separadas, eso hay que ir mirándolo. Vamos a la pausa, venimos con Virgilio Acuña y luego vienen Josefina Miro Quesada y Brenda Álvarez. Nada está dicho.